¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo viaje que vamos a emprender hoy. Hoy se nos sube a este tren un nuevo maquinista. Un maquinista venido de muy lejos. Ahora nos contará, Hermano Joseph, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Cuéntenos, hermano Joseph, a ver, un poquito de su vida. Nací en las Filipinas, que es básicamente el otro lado del mundo, de la España. Y eso, mi país es un país católico de siempre. Y siempre nosotros de familia rezando, sobre todo el ejemplo de mis abuelos, de rezando el rosario a las 7:30 por la noche, todos los días. Si vivías en su casa, rezabas el rosario a las 7:30 por la noche. Y también las misas en la catedral, y siempre recuerdo los niños con sus padres y siempre como subidos encima de los hombros de sus padres, porque había tanta gente en la catedral que los niños no podían ver nada. Y yo recuerdo subido encima de los hombros de mi padre y viendo la consagración o viendo las cosas de la misa. Y esos eran recuerdos que siempre tengo conmigo, ¿no? de mi país. Y eso la fe era una cosa esencial en nuestra vida, es todavía esencial en nuestra vida. Y cuando tenía 7 años, mi madre se trasladó a los Estados Unidos, porque ahora ella era médico y ahora ganó una posición en los Estados Unidos, en New Jersey, para ser enfermera. Entonces, 2 años después, ella ganó más dinero y pagó para nosotros, para que nosotros vayamos de Filipinas, un país pobre, a los Estados Unidos. ¿Seguía sus estudios? ¿Sí? Más o menos. ¿Más o menos? A ver si más o menos. Yo hacía mis deberes, pero además que eso no estudiaba. Jugaba. Lo de sentarse a estudiar más de 2 horitas y esas cosas, no. Como mucho 10 minutos o algo así. Y yo era un adicto a los videojuegos, entonces ya dormía a las 3 por la noche y me levantaba a las 6 por la mañana. Y a las 6 por la mañana hasta las 7, cuando empezaba el cole, jugaba videojuegos. Y a las 10 por la noche hasta las 3 por la mañana jugaba videojuegos. ¿Y en casa no? En casa, bueno, es que esas eran las horas cuando mis padres estaban dormidos. Entonces eso con todas las cosas, los videojuegos, las películas, la comida y todo eso, nosotros dejamos la fe, básicamente. ¿La familia en general o...? En general sí. Sí. Todo, dejamos de rezar el rosario, dejamos de básicamente pensar en Dios. Mis padres trabajaban mucho, a veces mi padre trabajaba 16 horas al día. Entonces él llegó solamente para dormir en casa. Y mi madre a veces también 16 horas. Entonces, la mayoría del tiempo mis hermanos y yo estábamos solos en casa. Entonces, eso, hacíamos lo que queríamos. La misa más o menos era una tarea que tenías que ir. Yo tenía que perder 1 hora en la semana para ir a misa. O sea, una obligación. Sí. Y eso, 1 hora era mucho. Entonces, procuraba llegar a misa tarde y salir temprano. Media hora, vamos, y cosas así. Cuando era pequeño y eso, de cosas de la fe, nada, de la Virgen, nada, de la Eucaristía, nada, ni siquiera sabía qué es la Eucaristía, qué es eso, qué están haciendo en la misa. Y 1 año después de nuestro traslado de las Filipinas a Estados Unidos, conocimos un agente inmobiliario, se llama Felipe Espejón, pero le llamamos Tito Kim. Tito Kim significa tío, pero no es mi tío, pero le llamamos cariñoso, tío. Sí. Cariñoso. Los filipinos nos llamamos unos a otros tíos y tías. Vale. Pero, vamos, de familia no teníamos nada de relación. Entonces, ese Tito Kim tiene 3 hijos y uno de ellos estaba en las Filipinas y otros 2 eran amigos míos. Y entablamos una amistad y él nos introdujo a un grupo carismático católico que se llama BLD, que quiere decir abre tu corazón a Dios en Tagalog, en nuestra lengua materna. Entonces, en ese momento ya hubo una influencia de Dios en mi familia, un poco así como Dios queriendo como tocar a la puerta un poco.
pero yo no sabía, como eran viernes por la noche, los tiempos de reunión con BLD, entonces yo iba los viernes por la noche, tenían la misa, y yo me sentaba detrás en el último banco, durmiendo. Me echaba en el banco y me dormía. Y cuando tenía 14 años, volví a las Filipinas por vacaciones, y a la misma vez, en un verano, en el mismo verano, los dos hijos de Tito Kim y todos mis amigos fueron a campamento. Y era un campamento del hogar de la madre. Entonces, ellos pasaban bomba y yo estaba en las Filipinas metiéndome en nuevos pecados, digamos, en cosas más hondas. Yo volví de las Filipinas, mis amigos me preguntaron, oh, ¿dónde estabas y qué hacías y tal? Y oh, yo estaba en las Filipinas. ¿Y tú qué hiciste? Oh, lo has perdido lo mejor, estábamos en el campamento y ya teníamos deporte, estábamos en el lago buscando ranas por la noche y cosas así, hacíamos gincanas y teníamos teatros, tenían siempre algo que decir sobre el campamento cuando estaba con ellos. Y entonces decía a mí mismo, próximo año yo tengo que ir a esos campamentos porque he perdido lo mejor en el verano, eso no puede ser. Entonces estaba ahí, yo pedí a mi madre, mamá, déjame ir al campamento porque esto no puede ser. Todos mis amigos están hablando sobre el campamento y yo no puedo decir nada. Y mi madre, sabiendo de que era un campamento bueno porque los padres hablan entre ellos. Sí. Entonces ella dijo, oh sí, hijo mío, vete, puedes ir al campamento. ¿Qué notaba, por ejemplo, en sus amigos? ¿Qué había cambiado en sus amigos? Rezaban más, eso sí, era... Una cosa es que yo nunca me daba cuenta de mis amigos y sus costumbres religiosas, pero sí que di cuenta en este punto de que ellos, por ejemplo, rezaban la Divina Misericordia a las 3 por la tarde. Lo oí y me quedé sin palabras y estaba como, esos son tíos raros, ahora eran mis amigos, pero ahora son un poco raros esos. Pero bueno, si dejaba a mis amigos, me quedaba con nadie. Todos mis amigos fueron al campamento. Entonces, si me separaba de ellos, entonces me quedaba solo. Entonces, bueno, pues aguanto la religiosidad de las cosas piadosas y bueno, me quedo con ellos y juego con ellos y todo eso. Y también no dejaban de decir palabrotas, dejaban de tener un lenguaje callejero, tenían más, no sé, más presencia, más peso, tenían más responsabilidad, tenían más... Porque en Filipinas, hermano Joseph, ¿usted qué hacía? Bueno, en las Filipinas, con 14 años, en esa edad yo ya entré en las discotecas. Yo entré en la bebida, yo entré en el ambiente de la fiesta. Y eso, 2 semanas de fiestas y bebiendo y todo eso. Porque cuando regresaba a los Estados Unidos no tenía oportunidad de hacer todo este tipo de cosas. No. En los Estados Unidos, vamos, son muy rígidos y todo eso con la ley del alcohol y todo eso. Entonces, en las Filipinas tomaba la libertad que como yo era extranjero, entonces no puedo decir, oh, no sabía y tal, cosas así, y ir de paso. Pero en los Estados Unidos, nada, no bebía. Quizás de vez en cuando una copa o algo así, pero nada como cuando tenía 14 años. Claro, y además el círculo de amigos, como encima eran buenos. El año siguiente yo fui al campamento, sin saber que era un campamento religioso. Pero en el campamento era, digamos, el punto de mi conversión, ¿no? En el campamento entré con plan de aguantar. Vengo aquí, si me dicen que tengo que ir a la misa, pues voy a misa, lo aguanto. Si me dicen que tengo que rezar el rosario, pues hago rezo el rosario. Y lo que sea. Y después juego fútbol y todas esas cosas que hacen un niño en campamento. Pero una de las cosas que nunca había visto en mi vida que hicieron los sacerdotes eran exponer al Santísimo. Y eso con incienso, con el custodio puesto y puntos de meditación. Y ahí vi que el Señor estaba, los sacerdotes pusieron hincapié en que Cristo realmente está presente en la Eucaristía, ¿no? Cuerpo, sangre, alma, divinidad. Ahí está es el mismo Cristo que murió en la cruz, es el mismo Cristo que resucitó y está presente delante de ti. Y tú háblale, ¿no? Una de las cosas que me quedó en la mente era, estás delante de Dios y tú
háblale, habla a Dios. Entonces yo recuerdo la primera oración sincero que hice era con el Santísimo expuesto y bueno, como el sacerdote me dice que le hablo, pues le digo algo, ¿no? Pues le decía, Señor, hazme feliz como están los hermanos, los siervos, como están tan felices. Esa era mi primera oración, sincero. O sea, que no era feliz. No, claro que no, tenía una cara plástica de felicidad, que yo tenía todas esas cosas. Pero nada le llenaba. Pero nada. Siempre buscabas el próximo videojuego, siempre buscabas el próximo cosa, una próxima novedad, porque la cosa que has recibido ya no te llena, entonces buscas por otra cosa y buscas por otra cosa. Entonces eso me di cuenta de eso también en la adoración, de que es el Señor realmente presente y es Él que me llena, ¿no? Ahí es donde realmente me encuentro a mí mismo, encuentro la felicidad. Y también otros puntos de meditación era un sueño de San Juan Bosco, que los puntos eran sueños de San Juan Bosco, y después el sacerdote, el padre Rafael o el padre Colom o otros sacerdotes daban puntos basándose en los sueños de San Juan Bosco. Y uno de ellos era un sueño del elefante blanco. Después de contar este sueño particular de San Juan Bosco, el sacerdote que estaba dando los puntos hablaba sobre el tema de la amistad, las malas amistades. ¿Qué sentía? ¿Se sentía identificado con alguna de las...? Sí, a ver. sentía que yo era un mal amigo, además un mal hijo, que sacaba todo lo que yo quería de ellos, que yo era de obedecer nada, yo era el jefe de la familia y era el más joven además. Entonces yo podía hacer lo que daba la gana y me pesaba encima de mis hermanos y les manipulaba, jugaba con su mente y cosas así, como muy torcidas. Y además, a veces yo manipulaba a mis amigos. Mira, si tú haces esto, sería muy gracioso. Entonces, mi amigo hacía algo malo, metía la pata, una autoridad, alguien, un padre, un maestro, le pillaba, le echaba la bronca y yo me quedaba con las manos limpias y me reía de ellos. Entonces, yo me identificaba claramente con el elefante. Y yo recuerdo delante del Santísimo, ya como, tengo aquí dos opciones. O me quedo de elefante o me cambio. Porque si me quedo como el elefante, si me quedo como un mal amigo, en el sueño dice que yo voy al infierno. Sí. Entonces, algo de verdad tendrá, como si sigo siendo un mal amigo, yo voy al infierno. Y eso no me asustaba tanto, pero sí que me dolía más era el hecho de que yo podría llevar otros al infierno. Si yo iba al infierno... Arrastrar a... Sí, por mi mal ejemplo puedo llevar otras personas al infierno. Entonces, si yo voy al infierno, pues yo soy el que sufre las consecuencias. Pero si mis amigos van al infierno, por mi culpa, no puedo aguantar eso. Entonces ya era como el chip cambió ahí, como tengo que cambiar, como hay algo que tengo que cambiar. Si yo quiero que mis amigos sean felices, yo tengo que llevarlos al cielo. Sí. Y si yo quiero que ellos vayan al cielo, yo tengo que ser bueno. O sea, no puedo estar en los dos lados. Entonces yo tengo que cambiar. Y ya en ese momento era no solamente propósito, pero algo en mi corazón me decía que es algo nuevo. Aquí hay algo nuevo en el campamento. Que en ese momento ya empecé a chupar todo lo que me estaban diciendo los sacerdotes y todo eso. Sí. Amor a la Virgen, rezando el rosario y todo eso. Y el sufrimiento también. Amar el sufrimiento en cuanto que puedo ofrecerlo para consolar el corazón de Jesús. Era otra gracia que recibí en ese campamento. ¿Y cuando volvió? Y cuando volví tenía mis amigos, entonces ya no era malo, era malo todavía, pero era el menos bueno de los todos. Entonces, nosotros éramos 6 en el mismo pueblo que iban al campamento. Entonces, empezamos yendo a misa diaria, nosotros 6.
algunos andaban desde su casa a la iglesia, otros iban en bici. Mis vecinos y yo íbamos en bici, porque vivíamos unos 20 minutos andando. Entonces, íbamos en bici, nos encontrábamos todos en la iglesia para la misa a las 7:30. Entonces, eso quiere decir ya que hay algo de orden. Me levantaba a las 7 y a las 7:30 era Bien. la misa. Bueno, ya habíamos ganado algo. Sí, sí. Bien. Sí, sí. Y después de la misa, el rosario. Ahí aprendí cómo rezar las letanías y aprendí el amor a la Virgen también. Y después del rosario, 15 minutos de oración. Eso todos los chicos. Nosotros 6 más yo, 7. Y el mayor tenía solamente 16 años. Y nosotros para nuestra propia cuenta. Algunos padres a veces vinieron para estar con nosotros, pero la mayoría del tiempo estábamos solos. Y a todo esto, bien, íbamos a misa a las 7:30, tal, pero los videojuegos, ¿dónde quedaban? ¿Seguíamos con ellos o...? Los dejé totalmente. Bien. Dejé un año, hice un propósito de un año sin videojuegos, nada. Ahora mi hermano era también un adicto al videojuego. Vivíamos en la misma casa, dormíamos en la misma habitación y los videojuegos estaban ahí mismo. Ya. Y mi hermano muchas veces me miraba y dice, tú has cambiado, no juegas videojuegos conmigo. Y él sentía dolorido Sí. que yo ya no compartía con él. Sí, traicionado, sí. Sí. Entonces, ya dejé de jugar videojuegos por un año. Y hice el propósito también que si si tocaba un videojuego, extendía el propósito a un mes más. Fallé 6 veces. Entonces, Bueno, sí, entonces no era perfecto, pero tenía... podía ser peor. ¿A todo esto Dios llamaba? Sí, sí, sí. ¿Y qué respondíamos? Bueno, era... Llama a otro. Como he dicho, era el menos bueno de todos. Entonces algo de malo tenía todavía. Como estábamos un día rezando delante del Santísimo, me quedé solo delante del Santísimo. Y pedí al Señor Señor, ¿qué quieres de mí? ¿No? Todas esas cosas son buenas y rezo el rosario, tengo la misa, tengo buenas amistades, he dejado los videojuegos, voy a la confesión 2 veces al mes. Entonces, ¿qué es la finalidad? ¿Qué quieres que yo haga? Y sentí en mi corazón que debo ir a visitar el hogar en España y también que debo ser sacerdote. Entonces ya ahí era como la prueba, ¿no? Como a ver qué dices, ¿no? Y dije al Señor, lo siento, Señor, pero yo pensaba casarme. Tenía en mi mente de tener una casa blanca con un perro y una mujer y un moto, ¿no? Un moto blanco que iba más rápido que los demás. Sí. Entonces, lo siento, pero no puedo responder a esto. Y daba razones humanas. No sabía español, no sabía la filosofía, no sabía la teología. Y de cura nada, ¿no? Estudiaba las ciencias, y iba a ser un médico y estudiaba biología, todas esas cosas. Entonces ya, lo siento, Señor, pero lo que sea, pero no. El sacerdote no, y además ir a España para aprender español. No. Cuando salí de la iglesia sentí como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Como Judas, era de noche. Sentí como Judas. Y claro, cuando uno niega su vocación, como uno va caminando hacia arriba, ¿no? Dios le da gracias, consolaciones y ayuda y luces, y va caminando y llega a un punto cuando tú tienes que decidir sí o no, que tú tienes que decidir que realmente es lo que tú quieres o lo que Dios quiere de ti. Entonces ya el Señor me puso esto delante. ¿Qué quieres de tu vida? ¿Lo que tú quieres o lo que yo quiero de ti? Me puso esto, la vocación. Quiero que tú seas sacerdote y además que seas siervo. Entonces, al decir no, es como tú das contra una pared. Yeah. ¿No? Vas muy rápido, vas hacia arriba y dices no y ¡pah! Se acabó. No subes. El Señor no te da más gracias hasta que tú respondes a lo que Él te pide. Entonces, me quedé ahí en la pared. ¿No? Y también parte de eso era también mi propia ignorancia, de no tener un director espiritual.
Porque claro, si un niño tiene un diamante, el niño no sabe qué es. Lo tira en la basura, lo come, o lo que sea, lo destruye. Pero si alguien diga al niño, es un diamante, no lo tiras. Púlelo, sí. Entonces, cógelo. Entonces, eso. No tenía director espiritual. Entonces, al decir no, el diamante, que era mi vocación, que tenía en mis manos, lo tiré a la basura. Y me quedé pobre, claro, me quedé con nada, me quedé con mis pecados. ¿Y cómo se sentía? Fatal. Tú empiezas ya a llegaste a un cierto punto que ya tenías hábitos, ¿no? Tenías que sueles ir a misa, sueles rezar rosario, sueles ir a la confesión, todo eso. Pero al decir no y perder la oportunidad de crecer, no quedas ahí en el punto de donde estabas, tú vas cayendo. Entonces yo iba cayendo, dejaba de rezar el rosario, porque cada vez que rezaba el rosario tenía tiempo de silencio, el Señor... Dios volvía a llamar. Sí. Y como, hola Señor, quiero rezar el rosario hoy, la vocación. Vale, lo rezaré después. Y algo así, como días y días y días de intentar rezar, pero el Señor me daba esto delante de mí. Tú tienes una vocación, tienes que responder. Es lo que yo quiero de ti. No, y nada. 4 años así, corriendo y huyendo. Dejaba de ir a misa diaria, dejaba el rosario y la confesión era el único que yo conservaba, la confesión. Cada 2 semanas, una confesión. Y eso era lo que me mantenía para que no cortaba del todo. Eso es, el hilo. Después de 4 años me hartaba ya de correr, me hartaba ya de huir y decía al Señor, si yo o sigo huyendo o respondo. Entonces, yo sigo huyendo. Me metí más, era muy tonto, tengo que decir que soy muy tonto. Pero huí más, me metí más en el pecado. Mira, Señor, voy a probar, voy a mostrarte que no tengo vocación de ser sacerdote. Me metí más en el pecado, me metí más en las fiestas. Y me recuerdo una vez que estaba medio borracho por la noche y estaba en el servicio y miré un espejo que tenía delante de mí. Miraba mis ojos que estaban rojos y tenía un dolor de cabeza y no reconocía a mí mismo. Era como una gracia en medio de todo el pecado que el Señor me decía, mira, no te conoces ya. En ese punto, cuando tú estabas tan feliz después del campamento, cuando tú estabas conmigo, cuando rezabas el rosario, cuando estabas en la adoración, con devoción, y ahora has vuelto al otro lado. No te reconoces. Entonces no, has perdido tu identidad y ahora como el punto como entendí que no puedo seguir así. Como mirando a mí mismo me asustó no pudiendo reconocer mi propia identidad, quién era. Entonces el próximo día después de esta fiesta en particular era un domingo. Y claro, mis padres no sabían nada de eso. Y yo tenía que ir a misa para fingir que estaba bien. Y ahí estaba en el banco. Con una resaca. Sí, muy grande. Y llegó la hora de la comunión. Todo el mundo se levanta para comulgar y me tenía que quedarme sentado en el banco. Bueno. Y claro, eso sabía, que si yo recibiera la comunión en pecado mortal, tú vas al infierno. Sí. Y eso por lo menos sabía. Y eso como me conservaba para no tener la cara dura, para levantarme y comulgar. Entonces me quedaba ahí sentado y sentía vergüenza. Y mucho dolor y mucha vergüenza de haber negado al Señor, de haber corrido tanto, de haberle dado una patada en el trasero, ¿no? Sí. Fuera de mi vida. Sí. Y ahí empezó una lucha, una pelea muy grande, porque cuando empiezas desde abajo, has subido arriba, bajas cayendo y llegas más bajo que antes. Y ahora tú tienes que subir otra vez arriba. Y esta vez no tenía los campamentos, esta vez estaba solo. Bueno, con Dios. Sí, menos mal, porque Él nunca me deja, nunca me ha dejado solo. Pero estaba ahí y sabía que tenía que empezar a luchar otra vez. Y eran 7 semanas de lucha, de pelea conmigo mismo, con la vergüenza y con
con el peso de mis propios pecados para ponerme de rodillas y pedir perdón en la confesión. Hice una confesión muy generosa y eso como muy dolorido también. Y después de esto, cuando me puse de rodillas para hacer ya mi penitencia, hice también una súplica al Señor, ¿no? Si yo empiezo ahora con una nueva vida con esa confesión sacramental, ahora estoy en gracia, por lo menos estoy en gracia. Entonces ahora tengo que hacer algo. No solamente puedo quedar así, me he confesado, ahora sigo adelante, sigo como era. Tengo que hacer algo distinto. Entonces entré más en la vida de la iglesia. Me pidieron para ser ministro extraordinario de la Eucaristía. Y un día, una chica, como siempre hay una chica detrás de todo, y tenía una cierta amistad con ella, y yo quería como casarme con ella. Me dijo, yo tengo que ir a Arizona, me traslado. Y Arizona es como desde aquí hasta Italia. Entonces ya no hay conexión, nada. Sí. Entonces hizo un clic ahí. El Señor me está quitando cosas que yo quiero para darme algo mejor. Él quiere que esa chica vaya de mi vida para que Él me presente algo, un don, que era el sacerdocio. Yo recuerdo esa noche, cuando ella me dio esa noticia, estaba rezando en mi cuarto, en mi habitación, y yo recuerdo abrazando la cruz y diciendo, todo lo que tú quieras, yo soy tuyo. Ya no tengo nada más, pero yo quiero ser tuyo. Y era el momento que acepté mi vocación al sacerdocio. Yo voy a ser sacerdote, es lo que Dios quiere de mí. Pedí la entrada y el sacerdote se quedó, bueno, muy bien, como bendito sea Dios, pero tú tienes que estar dispuestos para la lucha, que todavía la pelea no está ganada, que has pedido entrar en los siervos, pero ahora también tienes que ver que ya has escogido un lado, que ya llegará el momento de la persecución, serás perseguido también. Entonces lo acepté, como esta vez, no siendo tonto, pero pedí la entrada el día 1 de enero de 2008, entré como candidato en los Siervos del Hogar de la Madre. El Señor nos quita cosas para darnos cosas mejor. Sí. Qué buena frase. Qué buena frase. Hermano Joseph, encantada. Igualmente. Hágale caso, no sean elefantes blancos. Gracias, gracias.